Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desgranar un tema que ha dado mucho que hablar y que ha sacudido a muchísimos fans. Si eres seguidor de las telenovelas turcas, especialmente de las que tienen un elenco con personalidades tan fuertes como las de la trama, prepárate, porque hoy vamos a hablar de la supuesta guerra total entre Serkan y Özge. Si has leído bien los nombres que protagonizan historias de amor y conflicto en la pantalla, al parecer, también habrían tenido sus momentos tensos fuera de ella. El título ya nos adelanta un poco de lo que vamos a tratar: una pelea, un enfrentamiento, algo que según los rumores y las informaciones que han llegado a nuestros oídos, fue de tal magnitud que en el argot de las redes sociales se catalogó como una guerra total. Queremos adentrarnos en este supuesto conflicto, entender qué pudo haber pasado, las posibles causas y sobre todo cómo afectó esto a la producción y a los fans. Así que si te intriga todo lo que rodea a tus actores favoritos y te gusta conocer los entresijos del mundo del espectáculo, quédate hasta el final. Y antes de que se nos olvide lo más importante, si aún no lo has hecho, te animamos encarecidamente a que le des ese botón de suscripción. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad y a ti te asegura no perderte nada de lo que publicamos. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este lío. Para quienes no estén tan familiarizados, Serkan Ayolu y Özge Gürel son dos actores turcos que han compartido pantalla en varias producciones, y su química siempre ha sido uno de los puntos fuertes de sus trabajos. Han protagonizado juntos Kiraz Mevsimi, y luego volvieron a unirse en Dolunay, dos series que conquistaron a muchísimos seguidores en Turquía y a nivel internacional. Esa conexión tan palpable en cámara, esa chispa, es lo que hace que los fans se encariñen tanto con ellos y deseen verlos juntos una y otra vez. Y es precisamente esa complicidad aparente la que hace que los rumores de enfrentamientos suenen aún más sorprendentes. Según lo que se ha comentado en diversos foros, redes sociales y medios especializados en el mundo del entretenimiento turco, el supuesto conflicto habría surgido durante las grabaciones de una de sus series, aunque los detalles sobre cuándo y en qué contexto exacto se produjo varían. Algunos apuntan a que pudo ser durante Kiraz Mevsimi, su primer gran éxito juntos, donde la presión de la fama y las largas horas de rodaje podrían haber pasado factura. Otros sugieren que el desencuentro pudo ser más reciente, quizás en Dolunay, donde la dinámica entre los actores ya podría haber estado más establecida, pero también más propensa a roces. Las razones detrás de esta supuesta guerra total son, como suele ocurrir en estos casos, difusas y sujetas a especulación. Una de las teorías más extendidas es la de diferencias creativas. A veces, cuando dos actores tienen personalidades fuertes y visiones distintas sobre cómo interpretar una escena o desarrollar un personaje, pueden surgir tensiones. Serkan, conocido por su profesionalidad y su enfoque metódico, y Özge, con su carisma y su capacidad para transmitir emociones de forma muy natural, podrían haber tenido puntos de vista opuestos en algún momento. Imaginen, están en medio de una escena crucial, y uno quiere abordarla de una manera y el otro de otra. Si no hay una buena comunicación o un director capaz de mediar, esto puede convertirse en un pequeño infierno en el set. Otra posibilidad que se baraja es la de la competencia. Aunque trabajen juntos, cada actor tiene su propia carrera y sus propias ambiciones. Si uno siente que el otro está acaparando más protagonismo, recibiendo mejores oportunidades o eclipsando su trabajo, podría generarse un sentimiento de rivalidad. En un medio tan competitivo como la actuación, esto no es algo descabellado. Si bien es cierto que Serkan y Özge han trabajado juntos, también han desarrollado carreras individuales exitosas, y quizás en algún momento sus caminos profesionales, o la percepción de ellos, pudieron haber chocado. También está la posibilidad de malentendidos o roces personales. Las largas jornadas de rodaje, el estrés, la falta de descanso, todo esto puede hacer que las personas estén más sensibles y propensas a reaccionar de forma exagerada ante pequeñas cosas. Lo que para una persona puede ser un comentario inofensivo, para otra, en un momento de debilidad, puede sentirse como un ataque personal. Y cuando estos malentendidos se acumulan, pueden desembocar en situaciones incómodas y, en casos extremos, en verdaderas peleas. Lo que sí parece haber sido un denominador común en todas las versiones del rumor es que la pelea, o el momento de tensión, fue bastante sonado. Se habla de gritos, de discusiones acaloradas, de un ambiente enrarecido en el set que afectó a todo el equipo. Y claro, cuando algo así ocurre entre dos actores tan populares, es inevitable que los fans se enteren. Las
Redes sociales se inundan de comentarios, las teorías se multiplican, y se crea una especie de batalla paralela entre quienes defienden a uno u otro actor, o entre quienes simplemente se decepcionan al ver que la armonía aparente en pantalla no se traslada a la vida real. ¿Y cómo afectó esto a las producciones? Pues sinceramente es difícil de cuantificar con precisión. En producciones de gran escala como las series turcas, la maquinaria sigue funcionando independientemente de los conflictos personales. Sin embargo, un ambiente tenso en el set puede afectar la energía general, la concentración y, en última instancia, la calidad del trabajo. Los actores pueden sentirse menos cómodos trabajando juntos, lo que podría reflejarse en la naturalidad de sus escenas, especialmente en aquellas que requieren mucha intimidad o conexión emocional. Los rumores de peleas también pueden generar distracciones para el público, haciendo que los espectadores se enfoquen más en los chismes que en la trama. Lo más interesante de todo este asunto es la forma en que los fans reaccionaron. Cuando uno admira a dos actores que trabajan bien juntos, se crea una especie de fantasía en la que ellos son tan geniales y compatibles fuera de pantalla como lo son en ella. Por eso los rumores de conflicto pueden ser decepcionantes. Sin embargo, también demuestran la profunda conexión que los espectadores establecen con sus ídolos. Se preocupan por su bienestar, por sus relaciones laborales, y desean que todo sea armonioso. Es importante recordar que en la mayoría de estos casos, la información que circula proviene de rumores, de filtraciones o de interpretaciones. Serkan y Özge, como profesionales, probablemente manejaron la situación de la mejor manera posible, o quizás lo que se percibió como una guerra total, fue un desacuerdo puntual y pasajero que se magnificó con el tiempo. Ellos, por su parte, nunca han confirmado públicamente una pelea grave entre ellos. De hecho, en entrevistas posteriores a sus colaboraciones, a menudo han hablado con respeto y cariño el uno del otro, elogiando su profesionalidad y la buena relación que mantuvieron durante los rodajes. Esto nos lleva a pensar que si bien pudo haber habido momentos de tensión, como los hay en cualquier entorno laboral exigente, la guerra total podría ser una exageración o una mala interpretación de los hechos. Lo que sí es innegable es la química que han demostrado en pantalla. Esa capacidad para conectar con el público y crear personajes creíbles y caebles es algo que va más allá de una simple relación laboral. Ha sido esa conexión la que ha catapultado a ambas series y a ellos como protagonistas a un nivel de popularidad muy alto. Y es precisamente por eso que los fans se involucran tanto en sus vidas, tanto en lo bueno como en lo que parece ser lo no tan bueno. En definitiva, la supuesta guerra total entre Serkan y Özge es un ejemplo fascinante de cómo los rumores y las especulaciones pueden rodear a las celebridades, especialmente cuando tienen una base de fans tan apasionada. Nos muestra la dualidad entre la vida pública de los actores y su realidad privada, y cómo la percepción del público puede moldear la narrativa alrededor de sus vidas. Si bien no podemos afirmar con certeza la veracidad y la magnitud de este supuesto conflicto, lo que sí podemos hacer es disfrutar de su talento en la pantalla y admirar la profesionalidad con la que han trabajado juntos en tantas ocasiones. Al final del día lo que importa es el resultado artístico y en eso, Serkan y Özge han cosechado éxitos indudables. Y así llegamos al final de este vídeo, donde hemos intentado arrojar un poco de luz sobre la supuesta guerra total entre Serkan y Özge, analizando las posibles causas y el impacto que pudo tener en el mundo del espectáculo turco. Hemos visto cómo los rumores pueden crecer, cómo los fans reaccionan ante ellos y cómo, a pesar de los posibles roces, la calidad de su trabajo en común ha sido siempre un punto fuerte. Esperamos que hayan encontrado esta información intrigante y esclarecedora. Nos encanta poder desgranar estos temas para ustedes y traerles un poco del detrás de cámaras del fascinante mundo de las series turcas. Ahora, cuéntenos ustedes, ¿qué opinan sobre este supuesto conflicto? ¿Creen que es posible que existiera una tensión real entre ellos? ¿O creen que fue solo un rumor exagerado? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encantaría leer sus reflexiones y debatir sobre ello. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir disfrutando de más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activando la campanita, se asegurarán de que no se les escape ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.